Bueno, pues mis padres tenían un gimnasio, bueno, tienen un gimnasio, y mi padre pues toda la vida ha sido luchador, ha hecho lucha desde joven, también desde niño, y fue un poco el que me dio los primeros pasos, el que me inició en esto. Fue en principio, pues empiezas como un hobby, haciendo pues deporte para niños, y poco a poco te vas envenenando, vas entrenando más. O sea, mi padre fue el que me metió en el hobby y él ha sido mi mayor referente en tema de artes marciales, el maestro que más ha influido en mi ADN, aunque luego he tenido más Otras maestros que otras influencias que me han ayudado, pero bueno, él siempre ha estado ahí, incluso cuando han estado las otras influencias. Y bueno, pues él me metió un poco en esto, que luego con el tiempo cuando he ido compitiendo, a veces yo creo que se ha arrepentido de todos los berenjenales donde me he metido y con toda la gente que me ha tocado pegarme como padre, ¿no? Es como el que tiene un hijo torero, que a veces sufre, ¿no? Desde la barrera, pero aún así pues siempre me ha intentado aconsejar, siempre me ha intentado pues entrenar. Y la verdad es que, además, tu caso es que es singular, porque aparte, bueno, tú tienes una tradición de karate, todo lo que has vivido en el tema de la lucha, que ahora comentaremos un poquito también, pero luego aparte eres ingeniero. Sí, ingeniero de edificación. Has aprobado tus oposiciones, digamos, en este caso ascendiste también a oficial, o sea, me refiero de policía, me refiero que a veces se repercute a las MMA como un perfil de luchador en el cual tú, siendo un referente en este caso, también tienes tu parte académica, tu parte formativa, y tus padres te han enseñado también esa... Por supuesto, hay mucha gente inteligente en las artes marciales y hay mucha gente inteligente en la lucha. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces desde fuera la gente a veces encasilla o ve un perfil de persona que haces lucha, pues que eres una persona violenta o que no puedes ser una persona inteligente o que no puedes tener estudios, y que hay mucha gente dentro que, pues eso, yo siempre soy una persona normal, estudiosa, educado. he ido a la universidad, he estudiado mi carrera, he opositado. Lo que pasa que pues hemos hecho un deporte que es un deporte, aparte de duro, pues que no en otros tiempos a lo mejor hasta un mejor visto, ¿no? En la lucha es un deporte de los más antiguos. Y ahora, pues a lo mejor a veces sí que hay mucho macarra que a lo mejor puede dar mala imagen al deporte, sobre todo gente que no es de gimnasio, gente que... Pero la gente buena al final suele ser gente inteligente, ¿sabes? La gente que es buena en el deporte al final suele ser gente inteligente y suele ser gente sana, porque si no, no llegas a nada en el deporte, claro. ¿Sabes? O sea, o eres sano y empiezas a no tomar drogas, a no beber alcohol, a sacrificarte, a estrenar, a cuidarte la alimentación. Entonces, ¿quién es el que da mala fama al deporte? Pues la gente que eso no lo hace y realmente al final no entrena, pero dice que entrena, pero a lo mejor está por ahí haciendo maldades. Sí, exacto. ¿Sabes? Pero esa gente al final no representa al gran colectivo que es la lucha y el respeto que hay dentro y, claro, digamos, un poco, digamos, lo que representáis. En ese sentido, yo pienso que a lo mejor esa preparación que habéis tenido os ha dado como una visión más tranquila de lo que es en ciertas situaciones de estrés. El haber vivido en esa situación competitiva te hace que en ciertas situaciones parece como que... Sí, la lucha es una canalización del estrés, yo veo mucha gente que viene perdida y viene al gimnasio y ahí se centra y se canaliza el estrés, mucha gente que a lo mejor ha tenido una mala infancia o ha empezado por malos caminos, se viene al gimnasio y en el gimnasio la gente se pone recta, porque en el gimnasio todos pierden, ¿sabes? Y al que no le han tocado nunca la cara, se la tocan. Y al que nunca ha palmeado, palmea. Y entonces empiezas desde un punto de humildad. Es decir, llegas y te ganan todos y dices, vale, pues yo que me pensaba el rey del mambo, que eras el rey de tu barrio, sí. Te das cuenta de que cualquiera te puede ganar, de que hay gente más pequeña que tú o más delgada que tú que te puede ganar. Y entonces un poco poner los pies en tierra. Cuando estás todos los días entrenando con esa gente y ves que un esfuerzo o una disciplina conlleva unos resultados, ahí empiezas a valorar que pues me tengo que esforzar más, tengo que entrenar más. Entonces entras en una rueda o en un círculo positivo de gente normalmente sana, porque que hace que mucha gente salga y se aísle de malas compañías o acabe tomando un nuevo rumbo su vida y acabe... Normalmente suele ser para bien. Sí, yo creo que uno de los valores más importantes podría ser el respeto, ¿no? Lo que fomentáis ahí. Sí, hay mucho respeto. Normalmente
hay de todo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se está viendo mucho show, ¿no? Sí, y bueno, entonces sí, es un negocio, no tenemos que dejar marketing, que es un negocio, marketing. Pero dentro de los luchadores hay mucho respeto. En general, tú cuando tienes que enfrentarte a una persona, te enfrentas y sabes, si no eres un sin cerebro, ¿no? Que en todos los deportes hay sin cerebros, sabes que no es un enemigo. Al revés. Es un deportista. Es un deportista que se va a enfrentar contigo y seguramente si estás en una final o seguramente le respetes porque sepas que es bueno y él te respeta a ti porque sabe también a quién has ganado y que eres bueno y hay un respeto mutuo, ¿no? Entonces, os vais a enfrentar, va a ganar el mejor, pero no hay nada detrás de ese enfrentamiento, aunque claro, una vez estás en la jaula o estás en el ring, Sí. pues vas a intentar ganar con lo que conlleva eso, ¿vale? Pero no hay nada más detrás, en la mayoría de los casos. Yo, una pregunta que te quiero hacer, la interrelación entre, digamos, las artes marciales en las cuales tú dominas, la base que has tenido del karate, más luego la transición a lo que es, en este caso, el Brazilian y el grappling. ¿Me puedes decir un poquito en este sentido, esas transiciones, cómo las has ido incorporando a tu trabajo? Sí, pues mira, yo empecé cuando era pequeño básicamente con el karate, ¿vale? Sí que es verdad que mi padre siempre ha enfocado el karate de una manera muy de defensa personal, o sea, más que deportiva, aunque también competíamos, ¿no? Entonces hacíamos un karate bastante completo, ¿sabes? Y también metía llaves, pues muchas veces hacíamos defensa personal, derribos, luxaciones. Entonces, esos fueron un poco mis inicios. Cuando estuve compitiendo en karate una temporada hasta que bueno, me desilusionó un poco el karate deportivo, pues es un karate que, pues bueno, tiene unas normas y tiene unas reglas que a mí, pues, no me acababan de gustar, ¿vale? Porque es un karate que yo entendía que como artista marcial, cuando dos personas se enfrentan, yo era un niño muy grande y me pegaba, imagínate, en la categoría pues de más de... Sigue siendo grande. Sigo siendo grande, sí, pero ahora digamos que hay gente grande, entonces te pegas con gente grande, pero en los niños a lo mejor la categoría era más de 65 ya porque teníamos 12 años y yo pesaba 80, 82. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacía kumite, aunque tirara a marcar a veces o tal y cual, pues... no se permitía el contacto y yo a veces a lo mejor hacía algún tipo de contacto al estómago con peto y guantilla y si dejabas sin respiración te descalificaban. Entonces me descalificaron en varias competiciones. O sea, fui a varios campeonatos de España, quedé campeón de un autonómico tal, pero en varios campeonatos de España con gente que yo consideraba que era peor deportista que yo, es decir, porque yo por ejemplo, en nuestra escuela siempre nos habían enseñado que no había que quejarse, que si, una mentalidad muy, muy japonesa, muy marcial, de que si te pegaban, pues cambiabas y te dolía la pierna, pues cambiabas la pierna, pero que no tenías que mostrar debilidad al adversario, unos ciertos valores que se estaban perdiendo un poco en la competición, ¿no? Yo me acuerdo en el último campeonato de España que fui de karate, que uno de los que ganó de la Comunidad Valenciana le pegaron un hyakusuki, ¿no? Que se llama en karate, un directo, y en el labio, y él se mordió para hacerse sangre, y entonces, como no valía el contacto pleno, le quitaron un punto al adversario. Total, que al final, entre algún punto que metió él y algún punto que le quitaron al adversario, acabó ganando, como lo que viene siendo el fútbol, que se acaban tirando para marcar un penalti. ¿Qué pasa? Que eso, en la filosofía de trabajo que nosotros teníamos en la escuela, era como una deshonra, ¿sabes? Sí. O sea, quejarte porque una persona te pegaba, o sea, era una deshonra. O sea, mi entrenador me hubiera dicho, si a la próxima vez que te peguen no te quejes, si te duelen te aguantas y ya te quejarás en casa. Y entonces me descalificaron de varias competiciones y ahí perdí un poco me acuerdo en la última competición que fui, que un seleccionador que había le dijo a mi padre, es que tu hijo está muy fuerte y se pega al tener mucho peso, ¿sabes? Les hace daño, ¿sabes? Y entonces mi padre dijo, bueno, y entonces eso es malo. ¿Qué estamos premiando? Porque mi hijo hace abdominales, hace flexiones, intenta conseguir pegada para estar más fuerte, porque al final las artes marciales, un poco, si estamos en la parte de kumite, que era la parte de combate, se trataba de eso. Y entonces, cuando vi que algunas cosas no me gustaban, intenté buscar algo más. Dije, vale, pues yo tengo algo bueno, que me veo fuerte, me veo más fuerte que los demás. Yo me acuerdo en el último campeonato de España, que fue en Madrid, tenía yo 14 años. Me acuerdo que éramos 12 y yo creo que era el 13 o 14, no me acuerdo. Y la sensación que yo tenía es que si me hubieran puesto con los 14 a pegarme, les hubiera pegado a todos, ¿sabes? Sin embargo, no hice medalla.
no hice ni medalla, ¿sabes? Y eso me llevó un poco a decir, vale, pues a lo mejor el karate de competición es un karate muy de punto, de velocidad, que también está bien, que yo no es que sea una persona lenta, pero es un karate que premia poco Sí, en este caso lo que es la efectividad. La efectividad, lo que habéis trabajado más orientado a la defensa personal, a ese karate. Correcto. Entonces ya empezaron la época, pues eso, te estoy hablando de pues que yo nací en el 88, pues cuando tenía 14 años estamos hablando de los 2000 o por ahí, que pues ya llevaban un poco los vídeos de UFC, ¿sabes? Las veladas de MMA, del valetudo, tal. Eso, claro, yo lo veía mucho más real, ¿no? Veía que se utilizaban artes marciales, pero que era mucho más real de lo que yo estaba haciendo, porque no paraban la pelea, porque podías pegar pleno contacto. Entonces, pues empecé a entrenar más enfocado a esa línea y a competir en competiciones, pues que el contacto era pleno, ¿vale? Como, por ejemplo, competiciones de Muay Thai o otros deportes que eran de striking, de golpeo, pero que podías dejar KO. Y a competiciones de grappling que entonces empecé mezclando ese tipo de competiciones. Y cuando tuve 18 años, que era, digamos, porque antes aquí en España no había tantas competiciones de MMA amateur, entonces solo podías competir en profesional, y en profesional solo podías competir cuando tenías 18 años. Entonces, pues yo ya con 16, 17 me veía bien, sí. Y me acuerdo que mi padre pues me decía, a ver, no tengas prisa, tal. Y cuando tuve 18, pues debuté en profesional directamente, porque en aquel entonces no había MMA amateur como hay ahora, que los chicos lo tienen muy bien porque hacen muchas competiciones antes, que es lo que toca. Sí. Antes de pegarse en profesional, que cambia mucho de profesional a amateur, porque las guantillas son más finas, en profesional vale codos, que son muy peligrosos, rodillas, y los codos y las rodillas son muy lesivos, valen determinadas llaves de luxaciones que no valen en amateur. Es decir, que te cuidan menos, ¿sabes? Entonces, lo ideal que es más resguardado para una progresión y una evolución del deportista. Lo ideal es tener una progresión y aparte te empiezan a contar el récord. Yo me acuerdo que yo las peleas que tengo perdidas muchas veces fueron al principio de mi carrera. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia. Claro. Y eso ahora no pasa. Eso tú tienes que hacer una carrera de MMA amateur, te tiras 20 o 30 peleas en MMA amateur y cuando tienes 30 peleas, entonces tienes una experiencia y pasas a profesional. Y entonces los errores que tienes que haber cometido ya los has cometido en amateur. ¿Vale? Te han finalizado, resulta que en una pelea te has cansado, resulta que... Y todos esos errores que has cometido, que no has bajado bien el peso, ya los has cometido. Y ahora vamos a profesional. Y ahora no tenemos que cometer errores para intentar hacer un récord, digamos, lo más positivo posible. Entonces, pues un poco fue por ahí, ¿sabes? No, y ahí ya empezaste lo que es a formarte tú más en ese ámbito, en lo que es el grappling, el jiu-jitsu. Ahí ya fui a la Universidad de Valencia, yo estudié arquitectura técnica, ¿no? Ingeniería de edificación, que acabé, graduado. Y allí me quedé en un piso y empecé a entrenar con la gente de allí. Entonces me acuerdo que conocí a unos brasileños, Ignacio... Bueno, en principio vino Ignacio, luego Ignacio y Paulinho, que es otro chico brasileño, que en aquel entonces hacían Brazilian Jiu-Jitsu y entrenaban en gimnasios donde quedaban más o menos la gente que tenía más nivel de aquel entonces en suelo, en MMA. Entonces empecé a entrenar con ellos y empecé a profundizar en lo que viene siendo más el suelo y bueno y la parte de MMA. Estuve 4 años ahí viendo que me vino muy bien. Yo entrenaba con ellos y en mi gimnasio seguía entrenando pues cuando venía de la universidad, que pues venía el viernes, pues entrenaba viernes y sábado en mi gimnasio y lunes, martes, miércoles, jueves en Valencia, en los diferentes gimnasios donde íbamos. Que yo veo que siempre has tenido que conciliar un poco lo que es la vida deportiva con tus estudios, igual que ahora con tu vida laboral. Claro, el que es deportista y que ahora creo que la cultura del deporte está muy implantada, sabe lo que es. A ver, yo pues eso me ha hecho también... Yo la carrera la hice a curso por año. Yo sé que mucha gente de mi edad que iba a la universidad, pues tú cuando eres joven, tienes 18 años, vas a un piso en Valencia, empiezas a ver toda la fiesta que hay, los jueves de fiesta, los miércoles de fiesta, los colegios mayores, los tal. Hay mucha gente que se pierde, ¿sabes? Entonces, un poco el que es deportista y sabe que yo acabo de la universidad y ahora tengo que ir a entrenar de 7 a 9 y mañana tengo que ir a entrenar de 7 a 9, aunque algún día salgas, porque evidentemente he salido como todos los jóvenes, pero sí que tienes una cultura de cuidarte y una cultura de que tienes que entrenar y eso te quita de poder salir tanto, de poder estar pues, todos los días en el bar como muchas veces estaban y eso me ha ayudado a que, por ejemplo, la carrera yo me la saqué bien al curso por año comparado con otros jóvenes que llegaban allí el primer año y no aprobaban ni una.
porque estaban todo el día de fiesta, ¿sabes? Claro. O sea que por eso... Y una pregunta que te quiero hacer ya en relación a esto, en tema de tu rutina de entrenamiento, ¿cómo, digamos, tú, cuando te has preparado para un evento de este tipo, cómo lo has preparado? ¿Cómo has planificado tu...? Pues mira, la lucha, yo estoy convencido de que es el deporte más duro del mundo, ¿vale? Lo siento por los otros deportes, pero es el más duro del Sí, mundo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en MMA tienes que prepararlo todo. Todo quiero decir, tienes que ser fuerte, es decir, tienes que trabajar varios días de fuerza, pues de 3 a 5 repeticiones al 90% de la RM, es decir, fuerza bruta, ¿vale? Que lo puedes trabajar pues como quieras, en box, en máquinas, tal. Luego tienes que trabajar cambios de ritmo, series, ¿vale? Que los puedes trabajar en aeróbico, ¿no? Anaeróbicos, ¿no? Tienes que trabajar, antes de trabajar los anaeróbicos, pues tienes que tener una base aeróbica. Y luego tienes que trabajar la propia lucha, que con la propia lucha también coges esos cambios de ritmo y ese deporte, ¿no? Tienes que trabajar la técnica, lo que tiene que ser, pues, coger técnica, saber hacer una llave de brazos, saber hacer una kimura, saber hacer un derribo, saber golpear, combinar, ¿vale? Aparte del mindset, que pues, de eso ya hablaremos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es que hay, por ejemplo, otros deportes como a lo mejor el ciclismo que pues a lo mejor también trabajan fuerza o también trabajan, pero a lo mejor la técnica pues no hay tanta técnica porque claro, en lucha hay 1.000.000 de técnicas. Tienes que hacer, las MMA piensa que mezclan todas las artes marciales. La MMA es Mixed Martial Arts, ¿vale? Que mezcla todas las artes marciales. Entonces tienes que aprender la parte de golpeo, que yo pues la tenía un poco entrenada con el tema del karate. Puño, pierna, rodilla, larga distancia. Luego la siguiente distancia, digamos, podría ser el clinch, ¿no? Que es cuando entras a cogerte con una persona y estás en la corta distancia. Con los derribos, ¿vale? Toda la parte de la lucha, es como una especie de ajedrez. Claro. Y luego cuando caes a tierra, toda la parte del suelo, cómo finalizas, cómo golpeas en tierra. Entonces, hay gente que, por ejemplo, solo haciendo lucha, se tira toda una vida solo haciendo lucha, ¿sabes? Y haciendo boxeo, se tira toda una vida solo haciendo boxeo y solo hace puños, ¿sabes? Sin embargo, aquí tienes que hacer boxeo, tienes que hacer kickboxing, tienes que hacer wrestling, tienes que hacer jiu-jitsu, tienes que hacer muchas cosas. Entonces resistencia. Necesitas muchas horas para entrenar. Entonces, pues yo cuando me preparaba, pues un poco intentaba marcar los entrenos entre la parte técnica y de sparring, ¿vale? Que tampoco puedes abusar del sparring porque los sparrings crean lesiones. Tienes que protegerte bien con cascos, espinilleras, coderas, tal, pero tampoco puedes hacer sparring todas las semanas 4 veces a full. Entonces, más o menos el sparring fuerte a lo mejor lo puedes hacer un día a la semana o 2. La parte técnica de repetición, sabéis que es muy importante el interiorizar las técnicas y repetir lo que quieres hacer. Y luego el acondicionamiento físico que lo dividía en trabajo de fuerza principalmente, con trabajo de series, cambios de ritmo, cardio también a veces, ¿sabes? Por tener una base de cardio, pero sobre todo cambios de ritmo. Y en lo que me decías del mindset, para terminar esta parte de lo que es la lucha. Claro, el mindset es que aparte de todo lo difícil que es la lucha y todas las condiciones, porque un luchador, dices, es que tiene que ser fuerte, porque tienes que ser el más fuerte. Tienes que ser ágil, porque no puedes ser un patoso. Tienes que combinar puño, pierna. Tienes que ser elástico, porque tienes que poder tirar una patada a la cabeza. Tienes que ser... aparte de todo eso, está el factor miedo, ¿sabes? De que tú te vas a enfrentar a otra persona. Y la lucha es muy psicológica, ¿sabes? O sea, cuando tú te vas a enfrentar a una persona, antes de empezar a enfrentarte a esa persona, hay como una especie de lucha psicológica que como esa persona te gane esa lucha psicológica, tú ya has perdido. Es decir, en la lucha yo he tenido alumnos, ¿no? Que han salido a competir y cuando han salido a competir... les he visto dudar en los ojos antes de salir a competir. Les he visto dudar, es que no me he preparado, es que tengo tal, y yo ya sé que han perdido. Incluso he llegado a algún alumno a decirle, no sales. Uy, no, ¿por qué si no? No sales. No sales porque ya veo que has perdido. O sea, ya la batalla psicológica, o sea, cuando una persona duda de sí misma, ¿sabes? Ya ha perdido la batalla antes de empezar. Entonces, es muy importante, los grandes luchadores tienen un mindset brutal, ¿sabes? Sí, brutal, sí. ¿Por qué? Porque siempre hay dudas. Es decir, yo cuando he ido a pelear, no sé, a Ginebra, cuando fui a Suiza, y de repente llegas a un pabellón, está todo lleno de gente, empiezas a ver a gente con las orejas rotas, a equipos buenos, a luchadores con un brazo así, a gente mala rapada que te está mirando, que sabes que con el que te pegas, por ejemplo... Dudas de ti, de estaré preparado para esto, me cansaré, serán más buenos que yo, dudas.
Entonces, tienes que tener las cosas muy claras para anteponerte a todo el miedo y todo lo que hay a tu alrededor, centrarte y hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? Que al final... Entonces, ese mindset, evidentemente en todos los deportes hay, ¿sabes? En todos los deportes tienes que conseguir ese foco de concentración, pero el foco del miedo no está en todos los deportes. No. En todos los deportes no te pueden pegar un codazo y poner la nariz aquí, o no pueden pegarte un rodillazo como le pegaron y hundirte el cráneo. Eso no está en todos los deportes, ¿sabes? No, para nada. Yo ya te digo que es meterte con una persona en la cual al 100% a ver quién Claro, gana. Es una persona que sabe lo mismo que tú, que es un luchador, que está haciendo, que lleva 20 años haciendo cosas para hacer daño a la gente, por decirlo así, y que ahora te va a intentar aplicar sus técnicas a ti, ¿sabes? Y que seguramente hayas escuchado hablar de él, pues que es cinturón negro de Jiu-Jitsu, que a no sé quién le partió el brazo, que ha noqueado, que tiene 10 knockouts y ahora quiere noquearte a ti. Entonces, hay un factor ahí psicológico que tienes que luchar con esa presión de enfrentarte a una persona peligrosa. No es una persona, porque cuando yo, por ejemplo, me pegaba en MMA o me pego en MMAs, me pego con un tío de 93 kilos que es profesional y que es un tío peligroso. No es un tío que no sabe nada, es un tío peligroso que a lo mejor ha dejado cabo a no sé cuánta gente. Entonces, el saber afrontar eso, no ponerte nervioso y hacer lo que tienes que hacer, eso es lo que me refiero del mindset que hace que sea ya la cúspide de... Yo creo que también en ese sentido, si a lo mejor miras un poquito al espejo y podrías pensar, tú también le pensarás lo mismo de mí. Sí, no, hay muchas estrategias para tú cuando llegas a ese momento mentalizarte. Y una de las mejores maneras es pensar bien. ¿Sabes? Es muy importante pensar bien, ¿sabes? Yo cuando he ido a los eventos, a veces tú empiezas a pensar, el otro tiene 10 KOs, el otro tiene no sé qué, el otro es cinturón negro, el otro, y hay un momento que tienes que decir, stop. Sí. Voy a pensar yo llevo luchando desde los 2 años. Sí. Yo llevo haciendo esto. Yo soy campeón de esto. Yo soy cinturón negro de esto. Soy cinturón. Estoy preparado. Si me tiran a tierra, si estoy arriba, si estoy abajo, si estoy yo y hacerte grande tú. Claro. Porque como empiezas a hacerle grande al otro, llega un momento que al otro lo has hecho internacional y tú te has hecho pequeño. Claro. ¿Sabes? Y es al revés. Los luchadores tienen que hacerse grandes. Es decir, tú tienes que creértelo de verdad. Y tienes que creerte lo que eres y lo que haces. Y salir convencido de lo que estás haciendo si quieres ganar.